Shalom a todos, esperando que tengan, ¿cierto?, un buen día, estemos teniendo una buena mañana aquí los que estamos conectados en vivo y en directo. Y para todos, ¿cierto?, un caluroso saludo también, una feliz fiesta de Pesaj, como se suele decir, Pesaj Kasher Besameach, un Pesaj Kasher, ¿por qué? Porque hay muchas cosas que se realizan en Pesaj que necesitan ser adecuadas en cuanto a la alimentación, la práctica, hay varias cosas. Se dice que sea kasher, que sea apto, que sea permitido, que uno lo haga todo conforme, ¿cierto?, a lo que plantea la escritura. Y también Sameach, que sea feliz, alegre, un día también de festejo, de alegría. Solemos, ¿cierto?, llegar a Pesaj, lo ideal, para mencionarlo también, sin apetito. Lo ideal, ¿cierto?, no es llegar con todo el apetito a comer todo a la mesa y estar ahí en la cena con hambre, sino lo contrario, estar saciado y ir haciendo cada cosa con su significado. Esto es significativo ya que nosotros no solemos participar, por ejemplo, de comidas que sean sacrificiales hoy día. Y de hecho no hay templo. Pero todo lo que tiene que ver con los sacrificios, ¿cierto? Que también se habla en esta parasha, todo se hace con cuidado, con calma, a conciencia. No llega un sacerdote, un levita, bueno, digamos un sacerdote, y hace un corte del animal como quiere, se lo come porque a lo mejor está apurado, le toca la hora, el cambio de turno, llega y a lo mejor el animal le da otro corte, después se queda con la parte equivocada del animal, etcétera. No, cada cosa el sacerdote tenía que hacerlo conforme a un parámetro, ¿cierto? Un reglamento, una Torá. Torata Kohanim, la ley de los sacerdotes. Unas instrucciones claras. Entonces cada paso tenía un significado, tenía un desarrollo, una profundidad, y no podía llegar y hacerse como quisiera o tan rápido, o no, es que ya es muy tarde y lo hago rápido. Entonces Pesaj es una de las fiestas que a nosotros nos ayuda también a entender el significado de los sacrificios, significado de las comidas rituales y también de lo que hacían los Kohanim, los Leviim en el tabernáculo, en el templo, posteriormente. Donde cada cosa tenía que tener un significado, cada parte tiene un paso, primero esto, segundo esto otro, tercero tal, cuarto esto, ahora tal persona hace tal cosa, esto acá, se reparte, se come, se bendice, todavía no se come, y así. Bueno, este era el diario vivir de los Kohanim. Entonces, es el momento también donde nosotros podemos comprender también esa complejidad en nuestra mesa. Y es totalmente necesario que sea así para entender y reflexionar sobre cada cosa que se hace. Es una cena muy reflexiva, no es una cena para saciarnos. Entonces, bueno, para Sab suele ser muchos años la parashá anterior, coincidente también con el Shabbat Hagadol, el gran Shabbat, que es el Shabbat antes de la fiesta de Pesaj, así llamado. Y nos coincide también con el tema de una profundización sobre los asuntos de los sacrificios. Entonces, tenemos ahí, ¿cierto? Esta semana se ha leído una lectura especial de Malaquías 3:4 hasta el final del libro, en la versión sorética. Y de ahí, ¿cierto? Se habla sobre que también vendrá Elías. Vendrá en algún momento el Elías junto, posteriormente con el Mesías, pero vendrá para traer paz, ¿cierto? Entre padres e hijos, hijos y padres. También leímos, Él volverá a aceptar el presente de Judá y de Jerusalén. Cosas que solemos decir también en la Amidá. Leímos, ¿cierto? En esa Haftará realmente como también la necesidad de que el pueblo se preocupe de llevar también sus macerot, eh, los diezmos, en aquel entonces. Por ahí hay una nota en el texto masorético que dice, cuando se lee maldito sois con maldición, el texto masorético dice que en realidad ese texto dice, me han maldecido con maldición, refiriéndose a Dios mismo. O sea, ustedes me han maldecido a mí al no darle a ellos, a los necesitados, a los pobres, las viudas, huérfanos, el extranjero, de sus eh, de los frutos, ¿cierto?, de su trabajo, el ayudarles con sus diezmos y ofrendas. Y dicen, esto me pueden probar.
Entonces, suena difícil, ¿no? ¿Cómo Dios va a estar maldito? Bueno, en el fondo están diciendo que es una afrenta hacia el Eterno mismo, ¿cierto? El no ayudar al pobre, a la viuda, al huérfano, al necesitado. Eso es lo que dice el texto. Entonces, hay varias cosas que mencionan ahí. Y obviamente, Pesaj nos recuerda cómo el Eterno, ¿cierto?, auxilió al pobre, al huérfano, al desvalido, al que clamó, a todo el pueblo, ¿cierto?, que estaba en Egipto pasándolo mal. El Eterno, ¿cierto?, en su infinito amor y misericordia lo rescató. Por lo tanto, el pueblo siempre debe comportarse de la misma manera, como Hashem lo hizo. Bueno, en Shabbat Agadol, ¿cierto?, se te puede traducir como el gran Shabbat, el grande Shabbat, el día grande, ¿cierto? Eh, es el que precede inmediatamente a Pesaj. Y hoy día, de hecho, precede en la tarde en el día anterior. Así de cerca. Y ahí se leía este pasaje en Malají. También en este Shabbat se suele dar un sermón eh, previo, ¿cierto? También al Pesaj. Algo quizás similar a lo que vivió nuestro maestro con sus discípulos, donde él reunió, ¿cierto?, a sus discípulos la noche anterior y les dio un largo sermón pasando por cada episodio y por cada símbolo, ¿cierto?, del Seder de Pesaj. Los hizo pasar por todo eso y les enseñó cada cosa, qué es lo que significaba y también lo que iba a significar para ellos a partir de ese momento también. Les dio un gran sermón, ¿cierto?, que podemos encontrar ahí en el libro de Juan, como vimos en un estudio hace una semana. Así que eso tenemos para este Shabbat. Así que lo ideal también es descansar, como siempre es Shabbat, pero también ir, ¿cierto?, y enfocarse también en lo que va a ser esta ceremonia de Pesaj. Los temas que trató esta para allá, que se estudió, ¿cierto?, esta semana, habló sobre la ley del holocausto, el Olá, ¿cierto?, que se llamaba Olá, que es el sacrificio diario. Esto, como mencioné antes, es una profundización porque ya se había mencionado anteriormente, pero bueno, se empiezan a explicar algunas cosas más. La ofrenda de la culpa, o cómo es que se le llamó ahí en la otra versión que leyó nuestro hermano. Perdón. En una ofrenda de restitución, si no me equivoco, le llamaba. Una ofrenda de culpa. Es decir, algo quedó pendiente, ¿cierto? Algo estuvo mal hecho y debe restituirse algo. Está la ofrenda del pecado también, Hatat, llamada. La ofrenda vegetal, llamada Minjá. La ley del sacrificio de paz, que se llamaba los Shlamim. Y también la ofrenda de acción de gracias, llamada Korban Todá. Todá, que en hebreo significa gracias. Y la consagración de Aarón y sus hijos como Kohanim. Se trata también de este tema cuando Moisés también los consagra. Son consagrados, ¿cierto?, delante de Hashem. Así que estos son los temas que trata la parashá, bastante en continuidad, ¿cierto?, con la parashá anterior. Seguimos hablando de los sacrificios, profundizando en ellos. Y seguimos leyendo también versos de la profeta del Brit Hadashah que suelen y repiten: misericordia quiero y no sacrificio. Entender, ¿cierto?, esas palabras. No significa esas palabras, ¿cierto?, que leímos del Brit Hadashah que no son necesarios los sacrificios, que son una cosa que simplemente Dios no pidió, porque si Dios mismo lo pidió, ¿por qué era después que Él no los quiere, ¿cierto? Si Él los pidió. Tiene que ver, ¿cierto?, con un tema de prioridades. Y eso lo vimos, si no me equivoco, en la semana anterior. Como lo enseñan los mismos sabios como Maimónides, los sacrificios son leyes, mandamientos inferiores a otros. ¿En qué sentido? Que hay mandamientos más importantes y relevantes, como por ejemplo tener misericordia. La misericordia es más grande que los sacrificios. Por lo tanto, si alguien quiere dedicarse a hacer sacrificios y ser una persona sin piedad, pues no tiene ningún sentido bajo la lógica de la Torá. Para cumplir realmente la Torá, no basta con tomar cualquier verso de la Torá y decir esto hay que hacerlo porque lo dice la Biblia. Hay un tema de prioridades. Todos debemos ordenar también la casa, ¿no? Esto es como cualquier casa que debe ordenarse, hay un orden de prioridades. Cosas que son primordiales, cosas que quedan en segundo plano, pero que deben hacerse. Bueno, todo debe hacerse, pero en orden. Y cuando Israel no tiene orden,
el llamado de atención es a volver hacia lo primordial. Algunos aprendizajes de la parashá, o en algunas de las cosas que se mencionaron: no podemos comer sangre ni grasa de los animales. Eso quedó consagrado prácticamente en los sacrificios. La sangre, ¿cierto?, derramada, y también la grasa que era consumida al fuego. Aarón y sus hijos tienen una porción especial de los sacrificios para siempre. También ellos podían quedarse, ¿cierto?, dependiendo del tipo de sacrificio, con una parte de estos animales. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ofrecer, ¿cierto?, un servicio a Dios cabal, en plena forma, con alimento, ¿cierto?, con propiedad, y puedan subsistir. No comer de los sacrificios al tercer día carne, sino debían quemarse. Hay sacrificios que no podían, dependiendo, ¿cierto?, del tipo de sacrificio, como el shelamim, no podía, perdón, como el Corban Todá, el de acción de gracia, perdón, el shelamim, estaba bien. No puede quedar para el tercer día, sino que si quedó algo, algún resto, debe quemarse. Aarón y sus hijos comenzaron su servicio solo luego de ser consagrados, no debían desviarse de la instrucción de Moisés. Aquí vemos algo importante, ¿no? Siempre detrás de toda labor y toda tarea debe haber una preparación y una consagración. No sirve de nada poner a alguien a trabajar en un lugar y decir, bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. Simplemente no, pero haz lo que tienes que hacer y ya. ¿Por qué no estás haciendo eso si nadie le ha dicho, le ha instruido, ni siquiera ha quedado en que los demás sepan a partir de ahora, él se va a dedicar a hacer tal cosa? Eso lo aprendemos realmente de la Torá, el orden. Es importante instruir a las personas, a los hijos, a todos nosotros, recibir una instrucción adecuada, una formación, una inducción, luego poder consagrarse, es decir, que llegue el momento en que uno diga, ok, a partir de ahora voy a empezar, o soy llamado, me van a colocar en tal lugar para hacer tal cosa. Y luego a partir de ahí, ¿cierto?, entender que no debo desviarme y continuar por ese camino. Esta misma preparación es lo que todo creyente debiese entender. De hecho, sobre todo cuando nos acercamos al camino de la Torá. Lo primero de todo, antes a lo mejor hemos entendido, wow, hay que guardar algunas cosas de la Torá, aquí y allá hay que guardar la Torá, nunca estuvo abolida, ok. Y a lo mejor muchos en su desesperación, digámosle así, desesperación, quizá inmediatamente se compran todos los atuendos habidos y por haber del judaísmo, equipá aquí y allá, a lo mejor se dejan crecer el pelo, el talit y todo, y buscan y buscan y buscan para tratar de llevar todo y decir que ya están consagrados. Pero la Torá nos plantea otra manera. Moshe, ¿cómo prepara a los Kohanim? Primero, la Torá, ¿cierto? Primero les dio la Torá a los Kohanim. De hecho, él primero les demostró o les mostró cómo se hacían las cosas. Les instruyó a Aarón y a sus hijos por orden del Eterno. ¿Qué debían hacer? Ellos después, ¿cierto?, tenían que ser dedicados también para eso, aceptar la labor, decir que le iban a llevar a cabo. Luego, ¿cierto?, intentar empezar el proceso del trabajo y ya ser consagrados, dedicados para ello. Y después entender que no deben desviarse. Entonces, muchas veces nosotros como los creyentes partimos al revés. Primero, es importante recibir la instrucción. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Y qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué está bien y qué está mal? Dentro del contexto de ahora, por ejemplo, de la Torá. No podemos llegar y pensar, no, ahora dice la Torá esto, yo hago esto y punto. Me consagro y ya. Primero hay que entender en qué consisten las cosas, cómo se hacen, y qué es consagración y qué no es consagración. ¿Qué es santo, qué es profano? ¿Qué cosas debo hacer, qué cosas no debo hacer? Luego, ¿cierto?, de llevar, emprender ese camino, recién a lo mejor, y de tener a alguien como Moshe que nos enseñe, que nos guíe cuál es el camino, ahí recién yo puedo empezar a decir, ok, me voy a consagrar y voy a empezar a guardar tal cosa. Voy a empezar a guardar el Shabbat, por ejemplo. Pero después de que entendí qué se hace en Shabbat, de a poquito ir entendiendo la instrucción, pues ahora digo, ok, este día también es consagrado para mí. Yo lo consagro para el Eterno. Y a partir de ahí, ¿cierto? De donde uno ya entiende, empieza a guardarlo a plena conciencia. Y de ahí lo que tiene que saber es que no debe desviarse de la instrucción de Moshe, de la Torá.
Ese es el camino que todos nosotros debemos aspirar siempre. Primero, llevar la instrucción, entenderla, comprenderla, ver un ejemplo de imitación como lo es el Mesías, Moshe, y después recién decir, ahora estoy consagrado. Y no partir al revés, donde muchos, no digo que pase a lo mejor acá o en tantos lugares, pero a veces es al revés. Todos pretenden querer ser los consagrados, ¿no?, a la Torá, pero sin antes comprender qué es lo que significa. Guardar, practicar y a llevar adelante todo ello de la Torá. Bueno, esa no es la manera, la aprendemos del sacerdocio. Y nuevamente lo conecto con Pesaj. Pesaj, ¿qué es lo que nos representa? Una comida ritual, donde había un sacrificio. Debía comerse tal cosa desde cierta hora hasta cierta hora, debía acabarse todo. La gente no podía comer con apetito, tenía que comer con el apetito saciado. ¿Por qué? Porque cada cosa que participaba de la comida ritual, del Seder, del orden de Pesaj, debía llevar un significado. No podía ser que estuviera desesperado comiendo después cuando llegaba la hora de Pesaj, ¿cierto? Sin ninguna comprensión y desconectándose totalmente del día. Entonces, eso lo aprendemos de los sacerdotes, que cada labor tenía que ser con cuidado. Primero tenían que entender qué es lo que estaban haciendo. Luego, ¿cierto?, consagraban su servicio y cada cosa se procuraban hacerlo conforme a la Torá. Pesaj es lo mismo. Debemos entender, comprender, profundizar y después consagrar nuestra comida, nuestra cena de Pesaj. Ya con el entendimiento y no desviándonos y siguiendo los pasos, ¿cierto?, del ceder de Pesaj. Así que podemos conectarnos nuevamente con estas porciones en nuestra vida diaria, realmente. Cómo nosotros tenemos que servir a Dios, servir al Eterno, a Hashem, Elohim. ¿Por qué? Porque no es simplemente llegar y hacer y ya. Mucha gente a lo mejor puede sufrir un síntoma de sentirse, pero a lo mejor no estoy haciéndolo bien. O sea, me he consagrado, quiero consagrar algo para Dios, pero siento que no lo hago bien. ¿Qué significa eso en la vida de una persona? Frustración, incomodidad, quizás va a ser un tropiezo en su camino. Por eso es importante recibir la Torá antes de la instrucción, la enseñanza, ver cómo se hace y después consagrar lo que hacemos. Entonces, muchas veces se puede cometer ese error de decir, llegar a Dios y decir, ya, yo te dedico todo a mi vida, te dedico todo lo que soy, lo que tengo que hacer, te dedico ya el sábado y listo. Sin entender lo que hay detrás, lo que se lleva, lo que se practica y lo que no. Pues hermanos, hagamos las cosas con orden y siempre van a resultar para bendición. Siempre. Hagamos nuestro Pesaj con orden y va a resultar con bendición. Hagámoslo tranquilo, no apurado, ¿cierto? Hoy día nadie puede salir de la casa, salvo que que sea un médico o cosa de primera necesidad. Esté en un lugar, ¿cierto?, donde se procede así. Todos vamos a estar en nuestra casa nuevamente, tranquilos, viviendo nuestra cena de Pesaj. No nos desviemos. Lo que es consagrado, ¿cierto? Pesaj es consagrado. Pero para llegar a lo consagrado tenemos que haber entendido la instrucción primero. Por eso dice Pesaj Kasher, que sea apto y alegre y feliz. ¿Qué es lo que nos trae la alegría? Que realmente hagamos las cosas bien. Ese es el llamado, hacer las cosas bien. Vamos a proseguir con otros temas. A ver, me escriben que parece que el micrófono escucha muy fuerte. No sé, me alejo un poco entonces. Lo que pasa es que por, ¿cómo se llama? Por el Zoom se escucha diferente el altavoz. Me- Ahí le bajo un poco el sonido. Bien, continúo entonces. Una de las cosas que aprendemos, ¿cierto?, de esta porción es sobre los sacrificios. De hecho, nosotros le llamamos, ¿cierto?, la amidad, que nos recuerda a los sacrificios. A la amidad se le llama tefilá. Entonces, nosotros debemos, ¿cierto?, conectar esto. Quiero hablar nuevamente sobre este tema
que en realidad lo conocemos, pero mencionar algunas cosas que son relevantes para nosotros hoy día también. Nosotros, ¿qué sacrificio debemos ofrecerle hoy día a Dios, al Eterno, si el templo fue destruido, ¿cierto? En el año 70, 40 años después prácticamente de la ascensión de Yeshua. ¿Qué debemos esperar con ello? Los sabios, ¿cierto?, de Israel dijeron, bueno, no podemos seguir ofreciendo sacrificios, pero tenemos algo que tenemos que ofrecerle algo al Eterno. ¿Cómo nos conectamos con Él? ¿Cómo nos relacionamos con Él? Por lo tanto, tomaron las palabras de Oseas, ¿cierto? Donde dice Oseas, toma palabras contigo y vuelve al Señor. Y dile, perdona, y díganle, perdona nuestros pecados y recíbenos. Perdón, aquí está. Está la siguiente. Tomad con vosotros palabra y volveos al Señor, decidle, quita toda iniquidad y acéptanos bondadosamente, para que podamos presentar el fruto de nuestros labios. Entonces, el judaísmo, ¿cierto? Como es bien sabido, después de la destrucción del segundo templo, interpretó este verso del libro de Oseas, del profeta, diciendo, en lugar de sacrificar los toros, ¿cierto? Que no podemos sacrificar, o los cabros, los corderos, lo que sea, ya que no hay templo, ofreceremos nuestras oraciones como agradecimiento a través de nuestros labios hacia Dios, que son más preciosos para Él que cualquier sacrificio o altar. Entonces en el judaísmo, ¿cierto? Lo que se determinó es que las leyes, ¿cierto?, de los sacrificios quedaron, ¿cierto?, supeditadas a la oración. En cuanto a los servicios, ¿cierto?, y los tiempos de cada momento de los sacrificios quedó eh, determinado, ¿cierto?, como uno de los tiempos correspondientes. Es decir, la oración de la mañana, ¿cómo se llama hoy día? Shacharit. ¿Por qué se llama Shacharit? Porque realmente lo que hace, ¿cierto?, es recordar al Shacharit, que eran los sacrificios de la mañana. Ese era el punto, ¿cierto? Entonces nos recuerdan los sacrificios de la mañana. Las oraciones de la tarde, ¿cómo se llaman? Minjá. ¿Por qué? Porque recuerda el minjá, que era la ofrenda de cereal que se llevaba en el templo. Y la ofrenda de Arvit también conecta, ¿cierto?, con la oración y bueno, lo que quedaba, por así decir, de los sacrificios quemándose continuamente. Entonces, el judío que es más ortodoxo, religioso, digámoslo, ellos, ¿cierto?, oran, sobre todo ellos que se dedican y que de hecho muchos de ellos se dedican a la Torá, a la práctica, a la oración, etc. Ellos guardan todos estos tiempos a cabalidad, la perfección. Nosotros como de buena manera podemos, ¿cierto? Pero ellos tratan de guardarlo como un reemplazo de lo que se hacía en el templo. También el Musaf, que eran unos sacrificios adicionales que se daban en el tabernáculo o en el templo, se suele hacer agregando unas oraciones en Shabbat o en los días festivos. O sea, se agrega generalmente una recitación de la Amidá. Y en el judaísmo hoy día actualmente hay diferentes tipos de oraciones. Está la oración, por ejemplo, de Halel. Está la oración que son los salmos de 113 al 118, que los diremos, ¿cierto?, también ahora en Pesaj. Está también la acción de gracias. Una acción, ¿cierto? O sea, unas oraciones de agradecimiento. Hay oraciones de peticiones que los vemos en la misma amidad, dentro de las 18 o 19 bendiciones y 7 que se dan en los días festivos. Se pueden ver estas bendiciones de agradecimiento, peticiones también, de arrepentimiento, de perdón. Perdónanos, Señor, hemos pecado, etcétera. Oraciones grupales también hay, cuando se junta, ¿cierto?, el pueblo, la gente a practicar la Torá, en algunos casos, y hay algunas bendiciones especiales. El judaísmo está lleno de oraciones y bendiciones que de alguna u otra manera reemplazan o evocan, ¿cierto?, lo que fueran los sacrificios de la Torá. Todá, el Asham, ¿cierto?, el de culpa, Todá, el de gracias, Atad, el de pecado, y así, ¿cierto? El Shelamim, los sacrificios de paz, etc. Nuestro maestro, ¿cierto?, nos habló unas palabras muy importantes referentes a la oración. Vamos a recordar las palabras que él nos menciona en Mateo 6, del 5 al 8. Él nos dijo, mirad, cuando ores, perdón, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles,
para ser vistos por los hombres. Cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu alcoba, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No seáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Es decir, de nada sacamos con alardear en nuestras oraciones. El que hace la oración más larga gana, el que hace la oración más fuerte, con más potencia gana. Si Hashem ya conoce todas las necesidades que tenemos, realmente. Hay dos cosas ahí que destacar. Una, ¿cierto? Que Él ya conoce, por supuesto, todas las cosas. O sea, en realidad no gana, a ver, Él no gana nada con que alguien ore más fuerte u otro ore más bajo, u otro ore en público u otro ore en privado. Nada gana Él. Realmente el que gana, ahí el que se conecta, somos nosotros. Entonces el llamado es para nosotros. El problema, ¿cierto?, es querer lucirnos, querer brillar en la oración frente a los demás, cuando en realidad a lo mejor no estamos buscando, ¿cierto?, las cosas sinceras de corazón. Dice allí Yeshua, porque yo les aseguro que ellos ya han recibido su recompensa. Es decir, la oración, como nos dijo Yeshua, tiene recompensa. Toda oración tiene recompensa. Eso dijo Yeshua. Ellos ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa de ellos? El ser bien visto ante las personas. Porque oran de pie o en los primeros puestos, ¿cierto? O porque buscan orar grandemente para ser vistos por los demás. Ya tienen su recompensa. Que los demás los ven como alguien a lo mejor, oye, esta persona que es buena para orar o aquí y allá, etc. O que se lucen, o que, oh, qué bien ora esta persona, etc. Pero realmente, ¿cuál es la recompensa de ellos? Esa, la que viene de parte de las personas. Pero la recompensa que está diciendo Yeshua que busquemos es la que viene, ¿cierto? En lo íntimo, fortaleciendo nuestra relación, nuestra unidad con Dios. Eso es lo que busca y lo que nos habló el Mesías. Que debemos buscar una respuesta. Siempre hay respuesta, de hecho, en la oración. Y debemos buscar esa respuesta que nos conecte con Él. Con Él. Y mayormente, es decir, que nos pueda unir mucho más hacia Él. ¿Qué es lo importante de los sacrificios? Conectarnos, acercarnos a Dios. Corbán, recordemos qué significaba. Venía del verbo acercarse. La palabra corbán, que significa sacrificio en hebreo, viene del verbo acercarse. Entonces, cada acto de sacrificio es un acercamiento. Cada acto de oración, de tefilá, debe ser un acercamiento. Cuando rezamos una oración personal, debemos realmente buscar un lugar donde nadie nos moleste, donde no molestemos a nadie, realmente algo en privado, desconectarnos del resto, ¿cierto? Y conectarnos como una llamada directa, ¿no? Hacia arriba. Debemos conectarnos directamente hacia arriba. Esto es como la gran diferencia entre lo que tiene a lo mejor otros pueblos con el pueblo de Israel. La gran ventaja que tiene Israel, ¿cierto?, a través de la Torá y de la Tefilá, es que hay línea directa con el cielo, con el Eterno, ¿cierto? A través de nuestro Mesías sabemos que es así. Uno de los propósitos, ¿cierto?, de la oración, obviamente, es que no es solamente que Él conozca lo que necesitamos, porque Él ya conoce lo que necesitamos, Él ya sabe todo lo que hay detrás. O sea, aunque nosotros llevemos sacrificios, Él ya sabe lo que hay detrás de cada persona. Entonces, ¿cuál es el punto? Es que nosotros también conozcamos lo que realmente nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos cuando pecamos? Ser perdonados, pedir perdón. Cuando alguien se equivoca, necesita rectificar. Cuando alguien comete algo o tiene una culpa sobre algo, necesita ser rectificado. Necesita corregir aquello. Cuando alguien tiene un momento de suma alegría, de sumo gozo, necesita presentar un agradecimiento, una gratitud. Porque si no, lo que pasa, lo que sucede, a lo mejor la gran bendición que le llega a su vida, no significa nada. Necesitamos expresar de alguna manera todo ello. Necesitamos
hacer un sacrificio de paz, por ejemplo. ¿Cuándo? Cuando pasamos por una situación difícil, terrible. Salimos de ello y nos tranquilizamos, ¿cierto? Delante de Dios. O sea, la oración nos lleva a nosotros a entender qué es lo que nosotros necesitamos realmente. Él ya sabe lo que necesitamos. Pero la oración nos conecta con esto. Así como los sacrificios lo hacían. Cada tipo de sacrificio conectado con una necesidad del pueblo. No que el Eterno necesitara saber lo del pueblo, sino que el pueblo necesitaba conectarse a esa necesidad que debían tener. Porque si una persona peca y no corrige, es un problema. Puede seguir su vida a lo mejor normal, pero si no corrige, va a tener un problema y esa persona sabe que necesita eso. Por eso nos acercamos, por eso oramos. Es importante también que cada una de nuestras tefilot tenga un contenido de gratitud hacia el Eterno. Siempre, ¿cierto? Buscando la media copa llena, viendo siempre lo positivo, lo que Él nos ha dado. Porque nadie puede orar, ni conectarse, ni pedirle algo a alguien si está enojado. O sea, usted vea, o usted ha visto de repente la actitud, o uno mismo ha tenido la actitud a veces, de querer pedir algo, pero pida algo enojado y molesto. A ver si lo va a recibir, de buenas ganas. O sea, si cuando alguien está molesto o no tiene gratitud, o le está pidiendo a alguien, algo a alguien, y no tiene gratitud de aquello que le está pidiendo, o simplemente piensa mal del otro aun cuando le está pidiendo, esto no resulta y no funciona. Las cosas no funcionan bien así, no son de bendición. Por eso cuando alguien pide algo, necesita tener una buena actitud. Siempre. Cuando uno ora, tiene que tener una correcta actitud. Y de eso vamos a hablar también ahora. ¿Qué actitud debemos tener? Así como lo tenían que tener los Kohanim, que hemos hablado ya hace un par de semanas de esto. Y nosotros, ¿qué actitud debemos tener en nuestras tefilot? En nuestra manera de comunicarnos con el Eterno. Nuestra fe en Dios como la fuente de todo lo que es bueno y el hecho de que siempre nos conectemos con Él para decir que dependemos de Él, etc. Realmente eso nos da a nosotros ¿cómo decir? A ver, la autoridad, por ejemplo, de decirle a Él que Él tenga que satisfacer todas nuestras necesidades diarias eh, y quizá incluso cosas que nosotros podemos hacer. O sea, el hecho de que nos conectemos con Él, que oremos con Él, que confiemos en Él, que tengamos total fe en Él, significa que nosotros nos podemos atribuir el que nosotros renunciemos a hacer ciertas cosas para que Él nos la dé de manera gratuita. O que nosotros podamos forzar los planes, o a ver, el cumplimiento de las cosas a través de la oración. O sea, si yo oro, las cosas se van a hacer. O sea, en vez de yo hacerlo por mis propios medios, ¿puedo yo en el fondo recurrir siempre a la tefilá? Cuando puedo yo hacer algo por mí mismo. ¿Cuál es el punto ahí? O sea, por ejemplo, una pregunta que suele hacerse. ¿Puedo yo contratar un seguro para mi casa, o un seguro para mi trabajo, o un seguro para mi automóvil, o para el negocio, lo que sea, o un seguro de vida? ¿Eso está permitido? ¿Significa que no confío en Dios? Si tengo un seguro o tengo mi auto asegurado, mi automóvil, el carro, o si tengo mi casa asegurada, o si tengo un seguro de vida, ¿significa que no confío en Dios? ¿Es eso? Bueno, dentro del judaísmo, dentro de las enseñanzas, ¿cierto?, de Israel, nosotros debemos ver qué es correcto y qué, en el fondo, qué es lo correcto dentro de la halajá judía y qué también es bíblico. Y realmente, si nosotros nos enfocamos bien en todo esto, vamos a entender de que siempre hay una cuota de fe detrás de todo lo que hacemos, pero nunca se tienta a Dios, nunca se tienta las circunstancias, y siempre se hace lo que se puede. Y esto es la actitud que siempre debemos contener en nuestras tefilot. Debemos hacer todo lo que es posible para preservar, por ejemplo, nuestra propiedad, como por ejemplo a veces contratando un seguro, o para mantener los vehículos, contratando un seguro para vehículos. O sea, nosotros dentro de lo que está en nuestras posibilidades siempre debemos hacer todo lo que está en nuestras manos. Antes de recurrir simplemente a la oración, o no antes, sino que siempre recurrimos a la tefilá, siempre recurrimos a la oración, pero nosotros a la misma vez debemos hacer algo. Nadie, porque lo contrario sería negligencia.
Y ese es el gran tema detrás de esto. Lo contrario es la negligencia. Si yo no me preocupo de asegurar mi propiedad, mi casa, trabajo, mi automóvil, si yo llego a tener un accidente y después no tengo dinero para repararlo, o a lo mejor ni siquiera era mío, yo fui negligente y yo hice un daño, me hice un daño a mí mismo o a otro, y no puedo repararlo. Entonces, si yo solamente, no sé, pues me lanzo a la vida, no tengo ningún seguro, pero confío en Dios, y no aseguro nada, llego a tener un accidente, yo voy a tener un problema y voy a generar un daño posiblemente a otro también. Entonces, nadie debe descuidar la seguridad y el sustento propios. Nadie. Nadie por decir, no, Dios me va a proveer, no significa que no tiene que buscar trabajo. Eso no funciona así. Nosotros no oramos, Señor, danos nuestro pan de cada día, y no nos esforzamos por ganarnos ese pan. No, no funciona así. O nosotros no decimos, ¿cierto? Señor, protégenos, pero yo no hago nada para protegerme. Dejo a lo mejor las puertas abiertas, la ventana abierta toda la noche, diciendo, Dios protege este lugar y nadie va a entrar a robar. Y pueden entrar a robarle, igual. Entonces, no tentamos a Dios en cuanto a seguridad, sustento, etc. Confiamos, sí, pero no lo tentamos. Entonces, esa expectativa de que nuestras tefilot, nuestras oraciones, por sustento, protección sobrenatural en nuestra vida, realmente que Él va a proteger sí o sí más allá, sobrenaturalmente todo lo que poseo, todo lo que tengo, me va a cubrir divinamente todo lo que tengo en mis manos, nada se me va a perder ni nada. Está prohibido pensar así dentro del judaísmo. No significa de que eso no pueda ocurrir, pero no tenemos permitido pensar de esa manera. Suponer que en el fondo yo pensando así significaría que Dios va a hacer eso por mí, porque yo estaría manipulando a Dios y lo que Él me puede dar. O sea, yo estaría moldeando la voluntad de Dios a lo que yo espero recibir a cambio, por orarle a Él o por pedirle a Él. O sea, en vez de llamarla recompensa, sería una exigencia. Yo le estoy exigiendo. La oración, como nos dijo Yeshua y como nos enseñan los sabios, nos trae recompensa. ¿Qué es lo que nos trae estar a cuentas con Él? Recompensa. Pero no una exigencia. Nosotros no le exigimos a Él cuando nos acercamos. Nosotros le pedimos a Él y recibimos algo a cambio de parte suya. Él nos recompensa, pero no le exigimos. Entonces, pensar que Él va a proteger siempre sobrenaturalmente, podemos pensar que sí. Pero exigirle a Él que lo haga y tentarlo a Él y dejar a lo mejor, como les digo, todas nuestras propiedades simplemente al buen destino, fortuna o a las manos de Dios y no protegerlos es una negligencia. Y está prohibido pensar de esta manera. O nosotros tratar de forzar a Dios en esta manera. Porque es eso, es forzarlo a Él a hacer algo que nosotros queremos. Y no es eso lo que se busca en la tefilá. ¿Ya? Entonces en el judaísmo también se trata, por ejemplo, de esta manera la propiedad, cuidar la propiedad, la familia. O sea, yo no descuido a mi familia y le digo, Dios proteja a mi familia, pero yo no le dejo nada a mi familia. O sea, Dios dale alimento a mi familia y yo no le llevo el alimento en el hogar. No se puede pensar así. O no le puedo decir, protege mi casa y yo no la cuido. No. En el judaísmo la enfermedad también se trata de la misma manera. La enfermedad. De hecho, cuando nosotros oramos por salud, por sanidad, y de hecho sabemos que Dios sana a los enfermos, sabemos que Él levanta, ¿cierto?, a los caídos, endereza a los encorvados, sana, ¿cierto?, al que tiene padecimiento, Él lo hace y hace milagros. Sabemos que es así. Pero de ninguna manera el paciente o la persona que está padeciendo debe abstenerse de recibir un tratamiento médico de manera, ¿cierto?, profesional, creyendo que Dios lo sanará. Dentro del pensamiento, ¿cierto?, judío y de la Torá, no se debe pensar así. De nuevo, o sea, podemos pensar obviamente que Dios nos puede sanar, nos puede levantar, pero yo no puedo descuidar mi vida de esa manera, pensando así. Porque Dios no es nuestro títere. Dios no va a hacer lo que nosotros queremos porque lo decimos y ya. A Dios no le podemos exigir. Dios nos recompensa en la medida en que nosotros actuamos también. Puede uno entender que a lo mejor parte de nuestro caminar con Él puede ser a veces renunciar a ciertas cosas para depender mucho más de Él.
Y eso va a ser un trato, una relación personal que tengamos con Él. Pero llegar a pensar que no, yo no me voy a tratar una enfermedad o un padecimiento porque Dios me va a sanar y simplemente no hago nada y ni siquiera me trato ni me cuido y al contrario hago todo lo que no debo hacer, eso está en contra de la Torá, en contra de la voluntad divina. Yo estoy tentando a Dios. Eso no se debe hacer. Entonces uno dentro de lo que está en sus posibilidades debe recurrir siempre a a una ayuda, a una protección, o por ejemplo aquí una ayuda médica. O sea, si yo estoy enfermo, lo mejor es que me trate. No puedo pensar Dios me va a sanar y ya. O sea, Dios no es nuevamente un comodín que nosotros le decimos, haz esto y lo hace. Dios recompensa, pero no significa que le podamos exigir. Dios sí recompensa al que tiene fe, al que actúa creyendo siempre. Dios puede levantar a cualquiera, aún de hecho sin siquiera que esa persona haga algo. Pero eso es cosa de Él, no de nosotros. No de que queramos o que corramos y Él lo hace. Pero cuando hay una instrucción de por medio ahí es diferente, ¿cierto? En la Torah vemos esos casos, las instrucciones proféticas. Cuando los profetas o los hijos de Israel recibían alguna palabra de parte del Eterno a través de de su palabra, quizá de un profeta, de un sacerdote, etcétera, se actuaba así y el Eterno hacía. Porque hay una instrucción de por medio. Es diferente. Cuando hay una guía. Pero cuando no está una certeza así, como lo que existe en la Torá, no nos corresponde a nosotros abstenernos de cualquier tipo de tratamiento, cosas así, o de seguridad, protección, y no hacer nada. Porque eso es negligencia, y eso va en contra de la Torá y porque atenta a nuestra propia integridad. ¿Ya? Entonces, esto vale la pena señalarlo hoy día, ¿cierto? Porque hoy día a lo mejor podamos llegar a tentarnos en pensar a lo mejor en todo lo que está pasando. Mira, no me voy a dejar llevar por esto, otro, esto acá. Pero siempre tenemos que pensar en nuestra integridad. Porque, o sea, Dios no piensa en nuestra integridad. Si nosotros creemos que Él cuida nuestra vida, que Él nos mantiene íntegramente, bueno, ¿por qué yo no voy a cuidar mi vida y mantenerla íntegramente? También. O sea, yo estoy haciendo lo contrario a lo que Dios quiere hacer. Dios me quiere mantener íntegramente, pero yo hago lo contrario. No me trato, a lo mejor no me curo, o confío a ciegas y sin tener una instrucción de por medio, y sencillamente me puede ir peor. O sea, estoy haciendo lo contrario a lo que Dios quiere, que es mi salud. No puedo actuar así. Tengo que ordenar ahí la oración. La fe, como les digo, no es una fe ciega, es más inteligente en este sentido. Siempre estamos creyendo que Él puede hacer, que nos protege, que nos cuida y le pedimos, pero no dejando de hacer nuestra parte. Los sabios explican esto a través de lo siguiente. Sale en la Mishnah, en el Tratado Berajot del Talmud. Dice, si su esposa estaba embarazada y él dijo, que sea tu voluntad que mi esposa dé a luz a un niño, esta oración es en vano. Si venía por el camino y escuchó el grito de la ciudad y dijo, quisiera que no fueran los niños de mi casa, esta es una oración en vano. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que están diciendo acá los sabios? Si su esposa quedó embarazada y usted ora diciendo que sea tu voluntad que mi esposa dé a luz un niño, dice, ¿esta oración es en vano? ¿Algo puede cambiar realmente si ya está embarazada? Si ya se supone que se hizo, ¿cierto? El, ¿cómo se llama? Se llevó a cabo, ¿cierto? Ya está el feto, ya creció, ya está la mujer embarazada, ya se sabe que se llevó todo el proceso. Podemos estarle pidiendo a Dios, por ejemplo, que una mujer sea un hombre, aunque un hombre sea una mujer. ¿Podemos pedirle eso a Dios? Transfórmame para que sea una mujer. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica eso? Eso es una oración en vano. No le puedo pedir a Dios que me transforme a mí en una mujer o que un bebé que es un niño lo transforme en niña, porque ya eso viene determinado, ¿cierto? Nuevamente, uno no dice que Dios no pueda obrar en algún sentido conforme a su voluntad como Él quiera. No estamos diciendo eso, que eso no pueda ocurrir. No estamos diciendo que Dios no sea capaz de eso. Estamos diciendo que yo no puedo orar diciéndole, si ya sé que es una mujer, Dios que sea un hombre.
Hay casos emblemáticos de esto. Hay gente que de verdad, queriendo a lo mejor tener un hijo o una hija de un sexo en particular, toda a lo mejor el embarazo pidiendo que sea del otro sexo le nació del otro y después a lo mejor lo rechazan. Estas cosas pasan. No es tan poco común, de hecho. Entonces, esa oración es en vano. No le puedo pedir al Eterno que cambie la naturaleza de una manera asombrosa o un milagro y yo dependa de eso. No, si Él quiere, lo hace. Yo no le puedo exigir eso a Dios. Le estoy pidiendo una recompensa que va más allá de los límites de la oración. Por ejemplo, también dicen, si venía por el camino y escuchó el grito de la ciudad y dijo, quisiera que no fueran los niños de mi casa, o sea, que no le haya pasado nada a mis hijos, también es oración en vano, porque si les pasó algo o no les pasó algo, pasó o no pasó. O sea, Dios no trata un tema de posibilidades. O sea, Dios, por favor, sí, a lo mejor esperaría que esto no hubiese sucedido, tal cosa. ¿De qué sirve esa oración? Si sucedió o no sucedió, allí está. Está hecho. Entonces hay oraciones que son en vano, dicen los sabios. ¿Ya? Ya que, por ejemplo, los vecinos saben cuál es el problema en la ciudad. Entonces, una oración para cambiar el curso de la naturaleza o para cambiar la esencia o para cambiar algo que ya sucedió o que ya ocurrió es en vano, es inaceptable y contraría realmente la supervisión divina de Dios. O sea, una oración pidiendo algo así contraría, en el fondo, la shigajá, la supervisión divina de que Él guía el mundo. O sea, le estoy pidiendo yo que haga algo maravilloso porque Él se le salió algo de control. O sea, yo le pido algo creyendo que algo se le salió a Él de las manos. Y por eso le estoy diciendo, por favor, haz algo con esto. Se te salió de las manos, Señor. No, no puedo orar de esa manera. ¿Acaso Dios no conoce todas nuestras circunstancias hoy día, lo que pasa hoy día aquí con el virus, que aquí, que allá, que la economía, que la casa, que la vivienda? Él conoce todo. No podemos orar a Dios diciéndole, Dios toma o controla las cosas. ¿Acaso creemos que Dios ha perdido en algún momento el control de las cosas? Es una buena pregunta, ¿no? Una pregunta lógica, porque a veces oramos y hablamos y ya. Dios toma el control. O sea, Dios en algún momento no tuvo el control. Nuestra creencia es que Dios siempre tiene el control sobre todo. Siempre Él está detrás de todo. Su supervisión divina está detrás de todas y cada una de las cosas que suceden en el mundo. Sea enfermedad, no sé, cualquier tipo de cosa, trabajo, circunstancias. Él ya conoce y guía las cosas del mundo. No podemos creer que Él sencillamente no controla algo. Y tampoco podemos exigirle a Él que controle algo sobrenaturalmente, como una exigencia. Podemos pedir, podemos orar, pero más allá sería una tentación. Entonces, acercarnos a Dios implica acercarnos adecuadamente a Él. Y la tefilá también, para que sea cumplida, como nos dijo nuestro maestro, debemos pedir y pedir bien. Porque pedimos y no recibimos porque pedimos mal. O sea, en nuestra propia palabra muchas veces hay desconfianza en Dios. Nuevamente, decir Dios toma el control. O sea, Dios no tenía el control. O sea, yo no tenía, o sea, Dios dirá, bueno, entonces yo no tenía el control antes. Entonces ahora sí, ahora que tengo fe, ahora sí controla. Pero no, ¿cómo, de qué va la cosa? Hay algo que reflexionar también, siempre cuidar nuestras palabras, porque es una recompensa lo que recibimos de la tefila. Nosotros no exigimos más allá de lo que nosotros tenemos que dar también, ¿ya? Y cuidar también lo de nosotros, nuestra vida, nuestra salud. Y no dejárselo simplemente, no, que Dios protege y ya. Sí, Dios protege. Baruch Hashem, que es así, que Dios protege. Pero no puedo descuidar mi vida. O sea, quiero que Él se preocupe de mi vida y yo me despreocupo de ella. No tiene lógica y sentido. Por eso, siempre tenemos que reflexionar sobre cada cosa que pasa en el mundo y ajustar también todo eso en nuestra vida. Bueno, aquí está.
lo que estaba mencionando. Una, para ir hacia otro tema, avanzando un poquito en la para allá. Hablando también de la oración y del estudio y de la acción, que en verdad podamos relacionarlo realmente. Los sabios también, y bueno, los rabinos de Israel, ellos han planteado también la situación. Hoy día no hay sacrificios. Hoy día no hay ofrendas. Hoy día está la oración. Ok. Pero ¿de qué otra manera puedo yo cumplir con aquellos momentos de sacrificio, a lo mejor, o con la Torá, lo que se plantea allí? Con el estudio. También. No solamente con la oración. La oración es una de nuestras herramientas espirituales que es bastante grande, ¿no? La oración, el ayuno, ¿cierto? Recordemos las palabras que leímos en el Brit Hadashah. A Yeshua lo criticaron porque sus discípulos no ayunaban lo suficiente. ¿Pero qué estaban haciendo sus discípulos? ¿Estaban orando con el maestro o estaban estudiando del maestro? Entonces el ayuno, la oración, el estudio son herramientas que nosotros tenemos. Pero no todo es oración, ni todo es ayuno. Hay estudio también. Nuevamente, los discípulos de Yeshua les dice, o sea, ¿cómo van a estar ayunando si está el novio? Es decir, si esto es como, si está el novio, está la boda y hay un gran banquete. Comamos de él, bebamos de él. ¿A qué se refiere? A sus palabras, al estudio, a aprender del aprendizaje de la Torah, del maestro. Entonces, una de las maneras también en la cual se suple el tema de los sacrificios y de los tiempos, no solamente orando en los momentos prescritos, sino también estudiando de ellos. Ese es otro principio grande una gran herramienta que tenemos en nuestra vida, el estudio de la Torah. No solamente la oración y ya, sino el estudio. Algo muy importante. Permiso. Nos enseñan los sabios que en ausencia del templo, el estudiar las leyes de un determinado sacrificio equivale, efectivamente, a ofrendarlo. Cuando se estudia un sacrificio y en qué consistía, es equivalente a haber ofrecido un sacrificio como ese. Pero si el estudio de los sacrificios no logra, logra lo mismo que la ofrenda de este, ya, si yo al estudiar el sacrificio también cumplo con la ofrenda, entonces ¿para qué hay sacrificio? ¿Por qué tendría que haber sacrificio si basta con estudiarlo? Bueno, la diferencia entre un sacrificio virtual o por el estudio y otro real es el efecto en el mundo, explican los sabios. Por ejemplo, el sacrificio ofrendado por medio del estudio de la escritura de la Torá, lo que ayuda, ¿cierto?, a que uno personalmente se eleve, ascienda. Uno espiritualmente crece, porque se conecta con el Eterno, con Dios. Una manera de acercarnos a Él, los sacrificios. Estudiamos los sacrificios y nos acercamos a Él. Sabemos cómo acercarnos a Él. Pero el templo tenía otra función también, que era ese sacrificio físico que elevaba. Porque recordemos, ¿qué es lo que contenía el Mishkan, por ejemplo? Tenía minerales, ¿cierto? Tenía pieles de animales, tenía vegetales y tenía también las personas que servían ahí. Es decir, todo el mundo, todos los reinos animal, vegetal, mineral, estaban reflejados allí. Por lo tanto, era un efecto que elevaba también no solo a Israel, sino también al mundo. Así lo entienden los sabios. Es decir, el templo, cuando es revelado, no solamente nos beneficia a nosotros, sino en verdad a todos. Es por eso que debemos buscar cierta manera, ¿cierto?, en la cual nosotros podamos elevar nuestras vidas, que es a través del estudio, pero también a través de la acción. Que es una manera de elevar al mundo. Cuando yo estudio, aprendo yo, me edifico yo, crezco yo, y yo en el fondo me conecto con el Eterno. Baruch Hashem. Pero cuando lo llevo a la acción, elevo también a los demás. Porque le demuestro a la gente qué es lo que hay que hacer en determinadas circunstancias. Qué es lo correcto, qué es lo indicado, cuál es la misericordia, cuál es la verdad, cuál es la justicia y cómo ejecutarla en el mundo. Y esa acción eleva al mundo. Entonces, la única manera de suplir todo ese efecto
de que no haya, por ejemplo, un templo, un Mishkan, es que todo el pueblo, toda la nación esté practicando la Torá, esté estudiando de ella y esté practicándola. De tal manera que sea una gran luz que ilumine también al mundo con sus acciones. No solo con el estudio, sino con sus acciones. Y de hecho esto es uno de los desafíos incluso del Estado moderno de Israel. Siempre tratar de demostrar que están haciendo algo para el mundo. Que están inventando algo que facilite o que ayude a corregir enfermedades o mejorar la condición de vida de la gente. Algo tratan de hacer para demostrarle al mundo que puede mejorar, puede crecer, puede elevarse. Ese también tiene que ser nuestro desafío. No solo la tefilá, como dijimos, sino también el estudio. Y el estudio nos beneficia a nosotros. Pero cuando queremos beneficiar a todos y elevar al mundo, tenemos que llevarlo a la acción. Si no, allí queda. Todo lo que pudo haber estudiado quedó aquí y con el tiempo se olvida. Pero si lo practica, genera un impacto. Y esto es lo que nosotros tenemos que llevar en nuestra vida. Y quiero cerrar también con una, una reflexión sobre el Corban Todá, es decir, la ofrenda de acción de gracias, como ahí sale también en la imagen en inglés. Las personas, ¿cierto? En los días donde existía, ¿cierto? El templo podía llevar un sacrificio de acción de gracias al templo. Cuando nosotros leemos, de hecho, el Salmo 107, se describen allí justamente lo que después toman los sabios para decir 4 cosas diferentes le ocurren a la vida de las personas y por ello es que dan gracias. O sea, por eso es que se llevaba el sacrificio de acción de gracia. Cuando una persona estuvo perdida en un largo viaje y finalmente encontró una ciudad. Contexto, mundo antiguo. No había no había una comuna al lado de otra. Esto es como vivir en el sur de Chile o en el norte. Que entre ciudad y ciudad hay bastante trecho y a veces el terreno no es muy amigable, es inhóspito. Y uno no sabe si va a llegar a veces hasta el otro lugar. Si hay algún animal, alguna persona en el camino que le pueda hacer un daño. Entonces cuando alguien estuvo por un largo periodo de viaje y encontró una ciudad, se dice que ofrendaba un corbán todá. Una persona también que había sido liberada de la esclavitud, como quienes, como todos nosotros, hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, o como todo Israel fue liberado de la esclavitud, ¿cierto? De Egipto. Cuando alguien es liberado de una esclavitud, una carga pesada en su vida, ofrecía un corbán todá. Los que también se recuperaban de una enfermedad que amenazaba su vida, lo puso en peligro, en riesgo de muerte, también ofrecía un corbán todá. También los que sobrevivían, por ejemplo, a una tormenta en el mar, una violenta tormenta, como le dice el Salmo. También ellos ofrecían un corbán todá. Es decir, no sé si voy a vivir, el mar es algo, de hecho hasta el día de hoy, aun cuando hayan barcos tremendamente grandes, gigantes, que uno dice, bueno, ¿y qué puede hundir esto? El Titanic. Bueno, también se puede hundir. Entonces, son cosas en el fondo que se superan y uno debe dar una acción de gracia. Entonces, la persona que sobrevive a uno de esos episodios llevaba una acción, un corbán todá. Y este sacrificio de acción de gracia debía, ¿cierto? Se diferenciaba en una cosa de la ofrenda de paz, por ejemplo. Porque es similar un poco al concepto de la ofrenda de paz. Que yo pasé por alguna circunstancia y doy un shelamim, como una manera de gratitud también. Que los sacrificios de paz. Pero también en la ofrenda de paz debe comerse el mismo día en que se sacrifica. Esa es una diferencia. Todas las demás ofrendas deben consumirse, por ejemplo, en un plazo de 2 días, pero la ofrenda del Corban Todá debe ser consumida en el mismo día. Algo similar como el Cordero de Pesaj, que debe consumirse en el mismo día. La Torá también prescribe algunas adiciones, ¿cierto? Para acompañar la ofrenda, por ejemplo, pan. El mandato también es que debía ofrecerse, en el fondo es una comida, en conmemoración.
una festividad, una fiesta que se hacía alrededor de una cosa particular que sucedió. Entonces, imagínense, para que al sacrificar un animal se pueda comer en el mismo día, ¿qué es lo que tengo que hacer? No lo voy a comer solo. Obviamente no. Tengo que llamar a todos mis conocidos, mi familia, reunirlos, ¿cierto? En un lugar y hacer un gran banquete con mucha gente. Porque si no, no puedo hacer un Corban Todá porque no se va a poder consumir en el mismo día. Entonces tiene que llevar a organizar un banquete. Entonces, la mitzvah en el fondo es participar de esa ofrenda de acción de gracias. Esto significaría, ¿cierto?, de que cuando uno ofrece una comida de acción de gracias, las personas que se reunirían en ese momento, realmente ellos preguntarían, bueno, ¿y qué estamos celebrando? ¿Qué estamos festejando? Claro, yo estoy aquí comiendo todo el tema, pero ¿por qué estamos reunidos acá? ¿Y qué pasaría a continuación? La persona, ¿cierto?, que invitó a todos, el anfitrión, llevaría a estas personas a una reflexión y a decirles, yo pasé por tal cosa en mi vida y por esto es que estoy dando este sacrificio de acción de gracias. ¿Para qué? Para proclamar en el fondo el gran amor, misericordia y fidelidad que la Hashem ha tenido conmigo. Entonces, ¿cuál es la finalidad del Corban Todá? Una acción de gracias para que no solo yo, sino que también los demás agradezcan al Eterno y den honra a Él. Como dijo Yeshua, o sea, tenemos que practicar, ¿cierto? Eh, los principios de la Escritura. ¿Para qué? Para que nuestra luz sea vista delante de los hombres. Y los hombres puedan dar gracia también a través de ello. Todo lo que es una acción, por eso hablábamos de la acción. El Corbán Todá era un Corbán que se invitaba a la gente, es algo que se accionaba, algo que invitaba a personas, que reunía. ¿Los reunía para qué? Para proclamar la grandeza del Señor. Entonces muchas veces esto se puede dar y muchos practican todo esto. Organizan una comida, algo delicioso, o a veces se invita a la gente hacia la iglesia, a las mismas comunidades, y se les invita a compartir un gran banquete y también se les habla de por qué estamos reunidos. La gran acción de gracias para proclamar la honra de Dios. Y cualquier persona podía llevar un Corbán Todá. Ya sea que hubiese tenido alguna cosa notable en su vida para llevar una acción de gracias, pero en verdad también podrían llevar, a lo mejor, si se sintiera muy agradecido por alguna ocasión, por tener, por ejemplo, una cosecha abundante, una bendición muy grande también, un Corbán Todá. Entonces de esto aprendemos que siempre tenemos que proclamar la bondad del Eterno, siempre estar agradecidos con Él. No solamente nosotros, en nuestra oración, en nuestra vida, en nuestro servicio a Dios, conectémonos con el principio. Yo ahora entiendo a lo mejor la Torá, unas cosas más. Primero tengo que estudiar, aprender, luego imitar a otro, ¿cierto? Ver cómo lo hace. Después recién puedo ser consagrado y después tengo que cuidar de hacerlo conforme a lo que estudié y aprendí. Y ahí estoy consagrado. Pero, ¿de qué sirve todo ello si en verdad no estoy agradecido? No tengo gratitud en mi corazón de que he llegado hasta aquí. Entonces, ¿quién dice que la Torah es una carga? Es porque llegó ahí y no tiene gratitud de corazón. Pero aquella persona que hace todo esto porque Dios me salvó, Él me redimió, esto me acerca a Él, me siento mejor haciendo todo esto, tiene gratitud en su corazón. Satisface. Dice Yeshua, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, perdón, dice el Pablo, todo lo que hagas de palabra o de hecho, hazlo en el nombre del Señor Yeshua, dando gracias a él, al Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, tenemos que estar agradecidos, siempre. Para finalizar, en la era del Mesías, en la era mesiánica, ¿qué se sabe de los sacrificios en la era mesiánica? Los sacrificios comunitarios van a continuar siendo ofrendados, como nos habla el profeta Ezequiel, por ejemplo. Pero ya no va a haber más sacrificios personales. ¿Por qué? Porque en el fondo no va a ser necesario. Pero hay un sacrificio que va a continuar, y es el Corbán Todá.
el corbán de acción de gracias, de agradecimiento. Ese es el único sacrificio personal que va a continuar, según los explican los profetas en la escritura. Entonces en ese momento, ¿qué es lo que va a pasar también? De lo que hablamos, como explican los sabios, también va a cesar la plegaria y la oración. Ya no va a haber más oración. ¿Pidiendo qué cosa? Danos salud, danos trabajo, danos sustento, danos seguridad. Porque en la era mesiánica va a haber seguridad, va a haber sustento, va a haber de todo. Va a haber sanidad, no va a haber enfermedad. No va a ser necesaria la plegaria, salvo la plegaria del agradecimiento. Eso enseñan los sabios. Toda oración va a cesar salvo la oración que es por gratitud. Todo sacrificio va a cesar salvo el sacrificio que es por gratitud, en cuanto a los personales. Entonces, el propósito de los sacrificios personales es orientar, ¿cierto?, nuestra vida hacia Él. Para ser agradecido en nuestra vida. Porque si en el futuro solo va a haber eso, qué mejor que hoy día solo haya eso. Hoy día, nuestra mejor manera de enfocarnos, ¿cierto?, en el mundo venidero, en lo que vendrá, es ser agradecidos. Es lo que más nos puede llevar hacia el tiempo de la era del Mesías. Pedirle como que Él no tiene el control de las cosas, no nos va a ayudar. Pero ser agradecido con Él, aún pese a las circunstancias, significa de que si hoy día, aún pese a lo difícil que estoy viviendo mi situación, estoy agradecido, pues cuando sea la era del Mesías voy a estar todavía más agradecido. Y va a aumentar. Pero si solamente soy agradecido cuando estoy bien, cuando estoy mal no, significa de que yo tengo un problema realmente y no me estoy acercando bien a Él. Y es lo único que no va a cesar el agradecimiento. Entonces, si eso no fuera así, o sea, si Dios no te ayudara y no cumpliera tu petición que tú le estás exigiendo, y tú no tienes gratitud entonces en tu corazón, tú no le vas a seguir y amar. Por eso, la gratitud mueve la oración también. Una oración que tiene gratitud de corazón, de una persona que va en su cuarto, sabe, estás horas con él y ora y le pide, tiene gratitud, porque sabe que él le oye, que está con él y que él le recompensa a todos los que piden y se acercan a él. Él es un Dios que recompensa. Pero aquel que le exige, ¿por qué? ¿Por qué exige? Porque no está contento con la situación de hoy. Por eso le exige a él que cambie las cosas. Esa persona no tiene gratitud en su vida y en su corazón. Por eso no podemos orar de esa manera. Tenemos que siempre confiar en Él y esforzarnos por nuestros propios medios. Porque si hoy día trabajamos, nos esforzamos y logramos cosas y nos sacrificamos por Él, en el mundo venidero todo eso va a ser recompensado. Porque Dios nos recompensa. Y eso es lo que tenemos que creer siempre. A Él, a Gomel, Él es el Dios que recompensa. El Gomel Hasadim Tovim. Recompensa con su grande misericordia, ¿cierto? Y obras piadosas para el mundo. Por eso confiemos en Él. Seamos agradecidos aún pese a las situaciones difíciles y adversas que podamos estar viviendo. No entremos y no caigamos en exigir en oración, sino en ser gratos, ser agradecidos siempre delante de Él, para que Él nos dé todo lo que cuanto hemos pedido. En su gran amor y misericordia nos recompense. Hola amados, dejo hasta aquí mi comentario, que el Eterno les bendiga a cada uno de ustedes. Y un feliz Pesaj, feliz Kasher, ¿cierto? Apto y feliz y Pesaj. Feliz, perdón. Pesaj Kasher Besameach. Ahí sí. Shabbat Shalom.